Bien. Un excurso. Voy a comenzar. Veo que ya están todos aquí de nuevo. Un excurso por algunas comprensiones de la filosofía y la psicología. Algunas comprensiones antropológico-filosóficas nos dicen y se inspiran en Thomas Hobbes, es un filósofo del siglo XVII, XVI y XVII. Dice que el hombre es lobo para el hombre. Homini, el hombre es lobo para el hombre. Lo homo lupus homini es. Está mal escrita ahí la frase. El mal es natural al ser humano, dice él. Somos malos por naturaleza y por eso el ser humano necesita la ley, la norma para ser amordazado y vivir en sociedad. Digamos que eso es una antropología veterotestamentaria y como vemos en el texto que acabamos de leer, es decir, la ley como que se crea precisamente porque está esa parte y esa dimensión del ser humano y por lo tanto al ver al ser humano como eso implica una religión de los mandamientos, del cumplimiento de la norma, de la moral o la moralina, del miedo y la represión, y es la religión de la ley. En el texto de Pablo veíamos eso, es decir, si soy así, entonces estoy así ante la ley, pero entonces, ¿qué voy a hacer? Implica una sociedad y un estado dictatorial en términos sociales, gobernado por un príncipe tirano, eso era lo que proponía Hobbes, que garantiza el orden y la paz. ¿Sí? La norma y la guía está fuera, porque hay alguien que tiene que reprimir a ese ser humano que hay que contenerlo de alguna manera. Y eso nos hace heterónomos dependiendo de ese afuera, ¿sí? Y por lo tanto el castigo pareciera que es como la solución, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si alguien no se amolda a la norma, pues está bien que sea incluso eliminado. Y por eso un concepto como los buenos muertos, que es muy fuerte en nuestra sociedad, ¿sí? Si alguien no se ajusta a esa norma, entonces hay que castigarlo, reprimirlo, hay que muchas veces incluso eliminarlo, ¿sí? Y será un buen muerto en ese lenguaje, ¿cierto? Hay un micrófono abierto, por favor, y están como conversando ahí en la casa. Gracias. En psicología, Freud retoma este modelo hobbesiano y nos va a decir que el ser humano actúa el mal porque por naturaleza tiene pulsiones tanáticas, las llama pulsiones de muerte. Y en esta antropología y eso psicológica, la psique humana tiene tres dimensiones. El yo, que es el actor. Ya esta es la hora en que empiezan a llegar los vendedores de mangos, aguacate y todo lo demás, así que nos acompañarán como música de fondo. Entonces, la psique humana tiene tres dimensiones. El yo, que es el actor, el ello, de acuerdo con Freud, donde están esas pulsiones tanáticas, también las eróticas, y el superyo, la norma interiorizada. Y para Freud, la vida en sociedad y la cultura son los que ponen la norma, que inicialmente es externa, es la ley, y luego se interioriza en algo que él llama el superyo, es decir, que es la conciencia que cada uno tiene de lo que es malo y es bueno, ¿sí? Bien. Pero esa represión de esas pulsiones se hace con un profundo malestar y de vez en cuando se desatan los impulsos asesinos y esto implica la permanente violencia en la historia humana. Y cuando esto sucede, se debe castigar y reprimir. Espérenme un segundito, yo voy a cerrar, es que abrí las ventanas para que entrara luz natural, pero creo que ha sido peor. Es la hora en que llegan los vendedores.
Listo, ahí está bien con la luz artificial. Bien. Ahora, de otro lado, en otra corriente del pensamiento humano, Rousseau afirmaba que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Es decir, que en este caso, y desde esta postura, el mal se plantea como un problema social creado por los juegos de poder de las sociedades humanas. Siguiendo esta línea, hay una corriente biológica y psicológica que está inspirada en Humberto Maturana, un biólogo chileno, que dice que la especie humana no pudo sobrevivir sin el amor. Y él entiende el amor como la aceptación del otro como legítimo otro y la disposición hacia la solidaridad y el respeto mutuo. Y esto se pierde cuando socialmente se instituye la tríada de la apropiación, la exclusión y la eliminación en la convivencia humana. Digamos, desde esta mirada, hubo un momento, digámoslo así, biológico donde la especie, para poder sobrevivir, tuvo que agruparse, generar esos grupos. Y esos grupos, para poder sobrevivir, tenían que colaborarse. Y esa colaboración pasaba por la aceptación del otro, y a partir de ahí, esa aceptación se tradujo también en afecto y respeto al otro como una forma de sobrevivencia. ¿Cierto? Y dice que los humanos perdimos eso no porque haya un instinto de muerte, como plantea Freud, un instinto para matar, sino porque hubo un momento en que algunos seres humanos se empezaron a apropiar de la naturaleza, de las cosas, y excluyeron a otros animales. Él tiene un texto muy bonito, se los voy a escribir aquí en el chat: Amor y Juego, fundamentos olvidados de lo humano. Mi conexión a internet está un poco inestable, por si no me escuchan, me dicen por favor. Y allí explica ese proceso, cómo se fue apropiando algunos seres humanos, y dice, en esas prácticas que se fueron dando fue cambiando esa emoción del amor por la emoción de la apropiación, y esa emoción de la apropiación generó exclusiones de otras especies y posteriormente exclusiones de otros seres humanos que pertenecían al clan, y se fue creando esa división social que se da, pues, y que pues eso, él habla de la prehistoria prácticamente, pero dice que es por eso algunos leen eso como algo natural y como parte de lo que es sano. Y entonces, eso, el excluido en un momento puede convertirse en el enemigo, porque el excluido es aquel que puede venir a quitarme lo que yo ya me apropié. Como ese puede venir a quitarme lo que yo ya me apropié, yo también, para defenderme, lo elimino. Y entonces él dice, la violencia parte cuando se hace esa exclusión, y con esa exclusión unos y otros devienen enemigos y se enfrentan por esos recursos, de los cuales la lógica de la apropiación ha hecho que sean recursos en disputa. Entonces, ese es, digámoslo así, su explicación, digámoslo así, biológico-antropológica, ¿sí? Pero él dice que tendríamos que recuperar, en términos religiosos, obviamente él habla de biología, pero también habla de términos religiosos espirituales, una perspectiva del amor como norma suprema y la conciencia de sí y de los propios actos. Y esta mirada, si la vemos, esta propuesta que hace este autor, es cercana al discurso, aunque él no lo habla en términos, digámoslo así, de religión como una práctica de una religión en particular, sino de una religión más de tipo universal. Pero si uno lo ve, es una propuesta muy cercana al discurso testamentario de Jesús. Y en términos sociopolíticos implica una opción, dice Maturana, y eso lo pone tal cual en ese libro, por la democracia. No entendida como el gobierno de la mayoría, porque esa mayoría puede terminar excluyendo a otros, sino entendida como un espacio donde el respeto al otro como legítimo implica la inclusión de todos y todas, los diferentes y las minorías.
En la tríada, en vez de la tríada apropiación, exclusión, eliminación, sería aceptación, inclusión, respeto. ¿Sí? Entonces estamos viendo, digámoslo así, dos corrientes del pensamiento humano que han estado en disputa en la filosofía y en las ciencias humanas, en las ciencias sociales, y que siguen estándolo en este momento. Una visión que dice, no, en realidad necesitamos que alguien fuerte se imponga, los seres humanos son malos por naturaleza y necesitan un control, y ese control lo da el Estado, lo dan unas fuerzas del orden, y lo importante es que los hombres se ajusten a esas fuerzas del orden, porque definitivamente con esta especie no hay nada que hacer. Y por el otro lado, dicen, no, venga, los hombres nacen buenos, incluso la especie era una especie que se había construido en el amor, la especie humana. Lo que pasa es que se van creando unas condiciones sociohistóricas de apropiación, de injusticia, de dominación, de opresión, que van generando condiciones a través de las cuales mucha gente se hace violenta, ¿sí? Y eso pues explicaría eso. Eso está en diferentes modelos filosóficos, en diferentes modelos teóricos. No voy a profundizar, digámoslo así, eso, sino que comprendamos que están esas dos visiones. Uno podría decir, pero es que usted me está diciendo ahorita que hay una dimensión humana donde está la oscuridad. Pues sí, entonces estamos diciendo que es lo uno y lo otro. Es decir, hay luz y hay oscuridad, ¿sí? Necesitamos un policía que nos esté vigilando todo el tiempo, ¿sí? Ni podemos ser tan candorosos de pensar que ya, por el simple hecho de ser humano, ya, listo, ya se desarrolló, porque estamos siempre en condiciones sociales. Y estas condiciones sociales de convivencia siempre nos van a poner en situaciones de conflicto. Y esas situaciones de conflicto, entonces, lo que nos dirán es cómo las tramitamos y cómo las superamos. Como les ponía en el ejemplo ahorita que me salió hoy, eso de que tú eres un marginiado, tú eres una burra, o tú eres tal cosa y tú eres tal otra. Yo puedo llevar esa situación de conflicto a que nos empecemos entonces a tirar platos, y después saco un cuchillo, y eso pasa en algunas familias. O puedo parar el conflicto y decir, como les decía ahorita, sí, lo siento, yo a veces me pongo mal genio y todavía no lo he podido manejar, espero mejorar en esa condición. Son dos cosas distintas. Pues claro, uno podría decir, hay elementos que nos hacen pensar que una y otra tienen elementos, lo que pasa es que la una puntúa o hace énfasis en una dimensión y la otra corriente hace más énfasis en la otra dimensión. Nosotros lo que estamos diciendo acá es que eso es casi que dialéctico, ¿sí? Algo parecido a la chimoltrufia, de decir, como digo una cosa, digo la otra. No es tan así, sino que es más bien es lo uno y lo otro al mismo tiempo coexistiendo en esa subjetividad humana. La vocación al cielo y la vocación también al infierno, si uno pudiera llamarlo de esa manera. Están esas dos fuerzas allí, y nosotros, eso es como el cuento de los dos lobos de las tribus Sioux norteamericanas, ¿sí? Todos los tienen dos lobos, ¿sí? Un lobo que es cazador, agresivo, fuerte, violento, y un lobo que es manso, sencillo, noble. ¿Cuál lobo ganará? El que tú alimentes. Y eso es el proceso de conocimiento. Mirar esos dos lobos y cuál alimentas tú. Ahora, José Alberto. Bueno, sí, está bien de ser tolerable y todo esto, pero ¿hasta qué punto convivir con un abusador o con un ladrón, o inclusive también ser tan sacrificado como la Madre Teresa de Calcuta? ¿Hasta dónde se nos llena el vaso y hasta dónde las espigas tienen que convivir con con las otras plantas que la ahogan? Entonces uno tiene que ser consciente de que llega a un límite y que tampoco se puede perjudicar y simplemente dejar todo de lado y que todo es normal y que todo está bien y aceptar, o más bien en el mundo hay infiernos y cielos y uno busca su propio infierno y su propio cielo, su propia eh, núcleo en donde se desenvuelve con gente bien o gente mal. Sí, ya ahí estaba mirando dentro de dos diapositivas
voy a trabajar eso. Y creo que ahí es donde está lo de que yo les decía del pasaje de la mujer adúltera, porque esa pregunta es la que le hace Jesús a los que quieren tirarle la primera piedra. Es decir, esta mujer es mala, la tenemos que eliminar. Y no podemos ser permisivos, Moisés nos lo mandó en la ley. Y ahí lo voy a trabajar. Entonces, porque es una pregunta muy auténtica, además, yo no estoy diciendo, claro, una pregunta, ¿cómo hago con el abusador? ¿Cómo hago con el ladrón? ¿Cómo hago con el asesino? ¿Sí? ¿Qué hago ahí? ¿Qué hacemos como sociedad? ¿Qué podemos hacer? Sin que seamos candorosos, porque atención, no estoy diciendo que entonces seamos candorosos, entonces tranquilo, usted abusó, tranquilo, mijito, no pasa nada. No es esa la propuesta, porque es al contrario, es decir, es cómo incluso formamos a las nuevas generaciones en que puedan hacer ese camino de conocimiento propio para que eso que llamamos el mal o esa fuerza, esa sombra, no los actúe. Y en el caso nuestro, un camino de espiritualidad pasa por entender que en ciertas condiciones y en ciertas situaciones yo podría ser ese. Y ahí hay un punto muy importante que es algo de lo que no hemos entendido de por qué Jesús decía, las prostitutas y los ladrones los precederán en el reino. Eso no lo hemos comprendido a fondo todavía, y es por eso. Es por eso, es porque esa construcción social que hemos hecho, lo que es el bueno, la sociedad buena, la gente de bien, decimos en este país, muchas veces es un espejo donde solamente miramos la parte bonita y detrás del espejo no vemos la sombra. Vemos a Jekyll y de pronto no vemos a Mr. Hyde, al Mr. Hyde que hay en cada uno de nosotros. Y el camino de la espiritualidad por eso pasa por ahí, por ver al Mr. Hyde. Cuando pasa eso, muy probablemente dejo de mirar al otro para concentrarme en cómo delante de Dios. Es que sí. Es como por ejemplo, en la parábola de el publicano y el fariseo. El fariseo va y en primera fila dice, Señor, gracias por todo lo que me has dado, por este camino que he recorrido, porque me has dado tantas cosas, porque mira todo lo que puedo hacer, tengo aquí mis hijos, tengo aquí mis cosas, soy maravilloso, voy a misa, yo comulgo, desde hace 5 años ya comulgo todos los días, rezo el rosario 3 veces por día, y durante esta pandemia incluso estoy haciendo la corona de la misericordia por todos los pecados del mundo para que este mundo no se vaya a ir al garete. Y atrás hay un publicano, ¿sí? Un ladrón de impuestos, alguien que está expoliando a su propio pueblo, ¿sí? Y que se da golpes en el pecho y dice, Señor, ten compasión de mí. Dice Jesús, no lo digo yo, que el segundo sale justificado y el primero no. Es muy fuerte. O sea, esa lectura del Evangelio es muy... A mí siempre me ha impactado mucho eso. Y más en un país como este, porque como yo he estudiado tanto todo el tema de la violencia en este país, si nos diéramos cuenta y si fuéramos a la historia en este país, los principales actores de la violencia han sido la autodenominada gente de bien. Pero no son capaces de ver que son actores de esa violencia. ¿Sí? Y pues obviamente hay otro actor de violencia que también es la gente de mal. Yo hago un taller con la gente, bueno, el cuento de Caperucita, el lobo y todo eso, claro, el lobo. Pero hay un cazador que llega y es más cruel que el lobo con el lobo. Muchas veces yo a nombre de castigar al otro puedo terminar siendo más cruel a nombre del bien. Y la lógica de la misericordia es otra. Lo vamos a ver ahorita. Es la forma como el texto de Juan 1.8, Juan 8.1, perdón, nos desmonta la lógica de la violencia, de la violencia punitiva. Lo vamos a ver enseguida. Sin lo cual no implica que sea ingenuo Jesús cuando lo hace, ni sea candoroso.
al contrario, profundamente brillante e inteligente. Y hablo simplemente, lo voy a hablar antropológicamente, no desde una dimensión espiritual y todo eso, no, antropológicamente, situándolo en el contexto de su sociedad. La tercera, ahorita, como te digo, profundo en eso, José Alberto, y gracias por la pregunta. La otra perspectiva, porque es una pregunta que siempre va al corazón de lo que se está planteando acá y que en todos los cursos aparece, y es importante abordarla. Visión sistemática y psicosocial crítica, ¿sí? Estos autores que les cito aquí, Josh Herbert Mead, Vygotsky, Lev Vygotsky. Josh Herbert Mead es un norteamericano, Vygotsky es un ruso, Ignacio Martín Baró es un español sacerdote jesuita que vivió buena parte de su vida hasta que lo asesinaron en El Salvador, y Fernando González Rey, que es un cubano que terminó siendo muy crítico con el régimen cubano y que murió el año pasado, trabajando sus últimos años en la Universidad de Brasilia, en Brasil. Esta concepción nos dice que siempre en la construcción de lo humano, primero siempre está el todo, en este caso es la sociedad, ¿sí? Entonces hay una sociedad, hay un marco, incluso biológicamente también es así, hay un marco de la vida, hay un marco social, hay un ambiente, como lo llaman otros. Ahí llega un niño, un recién nacido. Y ese niño, su psique se produce en la interacción de ese niño, de ese organismo, que si lo dejamos solito, un niño abandonado, sin padres y sin nada, los niños lobo, no adquieren el lenguaje, no adquieren la cultura, no adquieren los valores, no adquieren nada, terminan siendo animalitos. No sé si ustedes recuerdan, hace ya 7 años, en el año 2013, hubo una noticia muy fuerte porque en el Cauca a 2 niños los habían mantenido encerrados toda la vida, no se sabe desde qué edad, amarrados a las patas de una cama, ¿sí? Con cadenas, y nadie se relacionaba con ellos y les tiraban la comida por, no sé por dónde, por un hueco, y no tuvieron comunicación con nadie. Esos niños eran como animalitos. Me dice, pero es que son humanos. Sí, son humanos como especie, pero son como animalitos. No han adquirido toda una serie de elementos que nos convierte en parte de la humanidad. Y en ese ser parte de la humanidad pasa por la interacción social, cultural, lingüística, histórica, política, y así se forma eso que llamamos psicología o psique humana, eso que ponemos aquí y que yo me lo señalé incluso inconscientemente, no está aquí, está en todo eso que estamos interactuando con los demás, que nosotros de alguna manera lo incorporamos y que normalmente lo ponemos aquí en el cerebro. Nuestra psique y nuestra personalidad, dicen estos autores, tiene varias dimensiones. Una dimensión que ellos llaman el mí, por lo menos George Herbert Mead, que es el que utiliza esta teoría, el mí, que en otras teorías vamos a llamar el ego. ¿Qué es eso? El mí, como dice ahí la diapositiva, es el libreto, la máscara, lo que reproduce el hombre y el sistema social sin cuestionamiento, porque queremos pertenecer, identificarnos y parecernos a nuestra sociedad. Nos da la sensación de inclusión. Lo llama Herbert Mead, es la dimensión de la personalidad que es convencional. Todos los seres humanos nacemos en una sociedad y reproducimos lo que hemos visto y vivido. ¿Sí? Tenemos esa tendencia a reproducir el orden social. ¿Sí? Sí, o familiar incluso. Muchas veces hay cosas que vienen de la familia de uno. ¿Sí? Y eso se reproduce casi sin cuestionamiento, es decir, mi psique se configura allí y hace parte de mi personalidad, hace parte de mi ego. Yo reproduzco eso que soy. Eso que soy, no, yo reproduzco eso que otros me han proporcionado. Entonces me proporcionan valores, normas, tradiciones, costumbres, formas de ser. Y eso en todo, si usted nace en una tribu Bantú en el África, o nace con los Nucac Macú en el Guaviare colombiano, nace con los Cancuamos en la Sierra Nevada de Santa Marta, o nace
en Paisalandia, como he nacido yo en Paisalandia, pues habrá unas configuraciones que tienen que ver con ese marco sociohistórico y sociocultural en el cual he nacido. Alguien ahorita decía, es que yo trabajo mucho con los paisas. Es que ser paisa es un marco cultural, ¿cierto? Ahora, en esa reproducción de esos órdenes sociales resulta que si yo nací en la Alemania nazi y a mí me educan como nazi, puedo terminar siendo un nazi y pienso que matar judíos está bien. No sé si me hago entender. Y puedo creer que eso está bien. En efecto, una de las cosas que tenía los nazis y tenía el hitlerismo era coger a los niños muy pequeños y meterlo a una cosa que llamaban las camisas pardas, y era educarlos, hay películas sobre eso, era educarlos como sea, ¿sí? Estoy tratando de acordarme una que era una escuela donde formaban a los preadolescentes que se iban a ser adolescentes, no me acuerdo la película, no me viene el nombre, para que pasaran tranquilamente a ser soldados de la SS y administraran campos de concentración y todo lo demás, y pudieran matar judíos o gitanos o homosexuales o comunistas o discapacitados mentales o físicos sin que les tuviera un cargo de conciencia. ¿Alguien alzó la mano? Que estaba mirando para la cámara y vi algo ahí, ¿no? Bien. Entonces, podemos ser convencionales en una sociedad así, en un orden social, por ejemplo, donde hay exclusión, violencia y muerte, y lo naturalizamos. Y pensamos que sí, que la gente es pobre y miserable porque le gusta, porque quiere, porque le da pereza, porque no tiene motivación de logro, porque lo quieren todo regalado, porque son unos atenidos. Y entonces la gente es pobre porque le gusta y todo. Yo puedo crecer una sociedad que piensa eso, o puedo pensar crecer una sociedad donde pienso que si yo me meto, si soy un niño de una comuna de Medellín y veo que en mi comuna, sí, los chicos que viven mejor, que la pasan mejor, son los que están en una pandilla, combo o banda, porque son los que pueden conseguir moto, carro, tener las mejores chicas, se ponen la ropa de marca y todo esto, y yo crezco allí, probablemente pueda terminar incorporando esos valores como valores naturales. Pues claro, ese orden social, si yo lo reproduzco simplemente, ojo, y muchos lo hacemos, muchos no cuestionamos nuestro orden social, y ese orden social hace parte de nosotros, y en ese proceso de conocimiento interior tengo que entender qué debe ese orden social, si es un orden social injusto, y si yo lo habito y lo he naturalizado, que tengo que cambiar incluso en mí, de la forma como acepto ese orden social. ¿Sí? Alguien como Martín Baró, que era al mismo tiempo psicólogo y teólogo, pues ponía precisamente ese tipo de cuestionamientos en términos de lo psicológico. Y decía, para hacer un cambio psicológico también hay que hacer un cambio en el orden social. En una sociedad como la salvadoreña, donde 300 familias vivían como reyes y el resto de la población vivía en la miseria. Y decía, hay que cambiar también ese orden social. Hay que transformar ese orden social. Hay que transformar ese orden de justicia o ese orden de violencia. Si soy una persona que está haciendo un camino espiritual, tengo que entender que ese orden social también me habita y yo lo tengo que transformar de alguna manera. Y ser un actor de transformación. Me pregunta aquí José Alberto que siempre en todos los tiempos y lugares, ambientes, estadios con su palabra y guía a través del Espíritu Santo. Claro, en esos, ahí viene. Por eso, déjeme que ya vamos para allá, porque precisamente eso, esa línea, yo le estoy señalando acá como si ustedes me estuvieran viendo, a veces se me olvida, miren mi cursor, esta línea es una línea horizontal del mí. Eso es lo que yo tengo, el libreto, pero está el yo, que es el actor. Entonces yo puedo crecer incluso en un orden social injusto, en un orden social asesino, en un orden social violento, en un orden social que genera pobreza o miseria o hambre, y naturalizarlo, es decir, aquí todo muy bien. Y lo actúo. Entonces yo tengo ese libreto y pienso que todo está bien y que no pasa nada, normal y tal, y me digo, ah, maravilloso, y lo actúo. El yo es el actor que interpreta el libreto con sus particularidades, pero es solo una forma personal de la representación, es decir, todavía no hay un cuestionamiento a ese orden social. Esos órdenes sociales injustos pues prevalecen y se mantienen,
Y ahorita vamos a ver dónde entraría Dios en ese orden social, de acuerdo a lo que plantean algunos de los teólogos que hacen una reflexión en torno a esto, ¿sí? Y pues aquí lo estamos viendo desde la psicología social y la filosofía, y la psicología sistémica también, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Digamos que un orden social es como el libreto de Hamlet. Hamlet escrito por William Shakespeare. Como aquí la mayoría de las personas que están acá son personas adultos, ya algunos incluso ya jubilados y todo eso, han podido ver muchas representaciones de Hamlet en su vida, ¿sí? Yo me acuerdo, por ejemplo, del Hamlet representado por Mel Gibson en la película de Franco Zeffirelli, que es una película de los años 80. En los 90 me vi Hamlet protagonizada y dirigida por Kenneth Branagh, otro gran actor y director. He visto Hamlet por el Teatro Popular de Bogotá, por el Teatro Popular de Medellín, y aquí en Medellín hay un teatro que se llama La Hora 25, donde actualizaron el libreto de Hamlet como si estuviera transcurriendo en la ciudad de Medellín. Una cosa maravillosa, una adaptación, pero manteniendo incluso los diálogos y todo esto. Todos son actores distintos y todos pueden representar el libreto, pero cada uno puede decir, a mí me gustó más el Hamlet de Mel Gibson. A mí el Hamlet de Mel Gibson me fascina, ¿cierto? Pero es el mismo Hamlet. Ahí estamos en esa dimensión en la cual yo me formo, mi psique se forma en una interacción sociocultural que me va incorporando mi ser y que entra en diálogo con todo lo que yo traigo, ese yo, que es un dispositivo biológico, ¿sí?, propio, y que me hace ser el intérprete de ese libreto de una manera particular. Pero hasta ahí, ni mi yo, ni mi ego, ni mi actor, ni mi ego, ni mí, ni yo, están cuestionadas. ¿Dónde entra este cuestionamiento a ese orden social? Digámoslo así. Y porque uno podría poner en el centro de esta gráfica, lo que pasa es que yo no pongo, porque estoy tratando de interpretar, obviamente, este enfoque filosófico y teórico, pero yo pondría a Dios aquí, donde ustedes me dicen, Dios está aquí. Y el Espíritu iluminando para que se pueda ver esta dimensión, y en un proceso que, como lo ven en el tercer puntico, ese sí mismo o self del cual habla Mead es la instancia de la reflexión y la creatividad, de la individuación y la singularidad, de la transformación, la metamorfosis y la metanoia, como lo llama Carl Gustav Jung, del proceso de individuación. Es decir, el espíritu me permite verme como actor de una sociedad y comprender que en esa sociedad yo puedo ser un actor que está reproduciendo órdenes sociales injustos y que por lo tanto, así de esa sociedad me diga, tú eres muy bueno, tú eres gente de bien, de pronto no soy tan bueno ni tan gente de bien, porque soy un actor que facilita violencia sin darme cuenta, o puedo ser un actor que facilita un robo inmenso, no el del ladrón de la calle, sino el robo de todo un territorio. Si ustedes, por ejemplo, en este país, ¿sí?, se han robado por lo menos 8 millones de hectáreas, y 8 millones de hectáreas es el tamaño de Antioquia y el eje cafetero juntos. Y han quedado en manos de unas pocas manos de actores sociales y políticos, ¿sí?, muy particulares, de uno y otro lado. No quiero mencionar los lados y no quiero mencionar las personas para no entrar en ese tema. Y sin embargo, yo puedo terminar aplaudiendo y facilitando eso y sin hacer nada. Es decir, hay que pesar de 8 millones de personas. Y conectar con ese orden social, para poner un ejemplo. O puedo estar en una familia donde todos son ladrones y yo, pues yo también soy ladrón. O puedo ser la oveja negra de esa familia, comillas, porque me ilumina el espíritu y veo en un proceso de reflexión y creatividad que yo no puedo reproducir eso, y entonces me transformo y invito a la transformación social, invito a la transformación cultural, invito a la metanoia, a la metamorfosis, porque solamente
gente que va a transformar, que va a estar alimentada por el Espíritu de Dios, necesita una sociedad, como llamaban algunos en algún tiempo, esa civilización del amor, y volvemos a lo que planteaba Maturana, porque si vivimos en un marco cultural, amor, respeto, solidaridad, apoyo mutuo, nuestros niños van a crecer en un marco de solidaridad, respeto y apoyo mutuo, y van a generar también esas formas. Y en ese proceso, pues yo obviamente de mirarme puedo generar cada vez más transformaciones y acciones y hacer posible el reino de Dios. Ahorita vamos a ver cómo cuando a Jesús le preguntan si él era el que había de venir o no, es muy bonito porque en vez de echarse un discurso empieza a actuar, y ya lo vamos a ver, actuar solidaria y amorosamente. Por eso, el proceso de reflexión y esa iluminación del Espíritu, esa palabra y guía, me lleva a un paso clave, al cuestionamiento de este orden naturalizado, en el cual pienso que todo está muy bien, ese orden social. Si ustedes ven el Laudato Si del Papa, es ese llamado, no está diciendo a cristianos, despierten, ustedes están viviendo en un mundo que está destruyendo el planeta, y entonces está hablando incluso de pecado ambiental, hay un pecado ambiental, el Papa también habla de que hay un pecado social, porque dentro de ese mundo hay relaciones injustas que empobrecen a millones de personas, que matan a millones de personas. Por lo tanto, si yo cuestiono ese orden social del mí, yo, porque el mí es libreto de orden social que yo actúo sin darme cuenta y lo reproduzco, si yo hago eso, tengo que cuestionar a mí. Entonces, por eso estoy hablando de una espiritualidad encarnada, porque el cuestionarme a mí no es simplemente hacer un examen de conciencia todas las noches y mirar los pecadillos que cometí en el día, que también dije una mentirilla, dije todo esto, sino cómo yo muchas veces soy actor de un orden social e histórico del cual puedo participar conestando o callando, siendo actor protagónico o siendo indiferente y diciendo no me importa, haciendo cosas por del otro lado, haciendo cosas por transformarlo y los costos que eso tiene. Ahí es donde se opera esa metanoia, porque yo puedo mirar que ese orden social, ese sistema social me ha constituido. Y entonces, como es adentro, es afuera, dicen los maestros espirituales de los monjes del medioevo, como el maestro Eckhart, por ejemplo. Así que el proceso ese proceso de individuación, ese proceso de conversión, ese camino de perfección, esa entrar al castillo, implica también creación sobre mí, o sea, estarme recreando, reconstruyendo, por eso hablábamos de construcción de lo humano, crítica a mí mismo, no al otro, no estar criticando al otro, crítica viene de crisol. En este caso no es crítica para decir, mira aquella como tiene el pelo rojo, o mira esta como está de feo, o mira aquella como es de P, y aquel como es de bandido, y mira aquel como es de ladrón. No, crítica en el sentido de ir al crisol y cribar, porque en la crítica también viene eso, que es una criba, es un tamiz, como podríamos decir nosotros, es un colador, porque pasan unas cosas y se quedan otras, eso es lo que hace una criba. Entonces yo cribo mi propia historia, cribo mis acciones y hago un proceso de transformación. En ese proceso dialéctico de reconocer que ese mal no solamente viene por naturaleza, sino que está construido históricamente. Y como les decía ahorita que dice el Papa en la Laudato Si, un pecado social y un pecado ambiental. Y un pecado que muchas veces yo no soy consciente porque es un pecado sistémico. Por eso hablamos de una visión sistémica. Es social, pero yo puedo ser un actor de él, pasivo, pero igualmente responsable. Por tanto, ese proceso de reflexividad es fundamental, y volver sobre sí, ese conocerse a sí mismo, implicará conocer el sistema social, conocer ese afuera para conocer el adentro y viceversa.
Vuelvo a poner allí esa frase de Meister Eckhart, que retoma incluso de un sabio del 2000 antes de Cristo, Hermes Trismegisto, como es adentro, es afuera. Implica a su vez un ejercicio de creatividad, crítica, imaginación, fantasía y libertad, o incluso lo podríamos llamar mejor liberación, construir el propio ser como una libertad. ¿Sí? A mí muchas veces les voy a poner una situación conmigo. Muchas veces, ahorita cuando decían paisa, me dice usted, yo digo, no, pero si usted nació en Medellín, yo digo, es que nacer en Medellín no implica que uno sea paisa. Paisa es un marco sociocultural, y si yo me pongo a revisar ese marco sociocultural, es machista, racista, violento, agresivo, el paisa se cree superior a todos los demás, mira por debajo del hombro al resto de la gente, al resto de la gente de las otras regiones, al rolo lo considera lambón, chupamedias y todas las palabras que pueden estar alrededor de eso, e hipócrita, al pastuso lo considera bruto, al bayuno lo considera simplemente fiestero, al costeño perezoso, y al negro, pues de Chocó, ni decir. Claro, que tiene valores, claro, tiene valores, hay serialidad, hay acogida, hay espíritu de trabajo y todo esto, pero son marcos culturales. Si uno asume todo el marco cultural, lo asume con uno y lo otro, y yo no quiero ni ser racista, ni ser clasista, ni ser arribista. ¿Sí? Entonces, como acto de libertad, tomo distancia. ¿Qué me permitió a mí ver eso? Yo lo agradezco a dos cosas. La comunidad me sacó de Antioquia y me llevó a vivir a Bogotá, primero a Villa de Leyva, después a Bogotá. Después, cuando salí de la comunidad, me quedé en Bogotá y trabajé en Bogotá, y después incluso salí del país. Cuando uno, a veces la reflexión le implica a uno tomar distancia de esos marcos, porque como es adentro es afuera. Me veo adentro y veo afuera. Y digo, uy, pues, escucha, es que mira cómo esta sociedad paisa, tan católica, tan sí, que me dio esta fe, todo esto, mi abuela tan rezandera, pero no soportaba que una de sus nietas se consiguiera un novio morenito. Mi abuela tan santa como todo el mundo, tan caritativa, pero vaya que alguien se relacionara con alguien de un barrio. O como a mí, yo tenía unos amiguitos que la familia, los papás eran comunistas reconocidos en esta ciudad, y no me dejaba juntar con ellos porque eran comunistas. No estoy juzgando a mi abuela, sino que estoy poniendo que ella es hija de su marco histórico y de su marco social. Pero si estoy haciendo un camino de espiritualidad, un camino de profundización y de conocimiento propio, es fundamental que yo pueda reconocer que eso está en mí habita el racismo. Y para poderlo transformar, tengo que mirar ese racismo que hay en mí. Y le agradezco a Dios que me llevó a trabajar 4 años en el Chocó con comunidades que habían sido violentadas muy fuerte, tanto por guerrilla como por paramilitares, y comprenderlos y acercarme a ellos y ver el racismo en mí, porque pues sí, no quiero hablar de otro, también en mí, o ver también ese arribismo que a veces tenía por haber nacido en esta tierra, que me hace que haya nacido en esta tierra o en otra, eso no me hace ni superior ni mejor. Entonces ustedes ven todo el tiempo, Medellín la que mejor maneja la pandemia, Medellín la que mejor maneja el transporte público, Medellín tal cosa, y decimos un montón de cosas y tenemos una ciudad que se desangra. Y una ciudad que tiene unas comunas donde la gente vive de una manera, esta es una ciudad muy dura para vivir y para mucha gente. Pero los paisas somos felices con el metro y con Parque Explora y todo esto, y decimos que entonces somos lo mejor del mundo. Esa es la imagen que yo quiero ver. La gente de bien, mirándose al espejo y como decían las señoras paisas, la basura se echa debajo del tapete. Y usted levanta el y es podredumbre. Usted quita el espejo y ve a Mr. Hyde. No sé si me hago entender. Y ahí es donde está. Por eso pongo ahí el marco social del fariseo. ¿Sí? Eso de que los buenos somos mal, eso es el marco social del fariseo. Y Jesús
Dice sistema social, esa forma religiosa la tenemos que cambiar. Y esos pasos de reflexividad, como digo ahí, ahorita lo vamos a ver, con una actualización desde esa espiritualidad encarnada, del proceso espiritual en la vida monástica, de la lectio, la meditación, la oratio, es decir, lección, la lectura de la palabra, la meditación, la oración, la contemplación y la acción. Por tanto, tomar conciencia es darse cuenta de las determinaciones que nos han habitado y nos han actuado. ¿Cuáles determinaciones nos llevan a repetir un sistema social, sus normas, sus leyes, su orden? Los sistémicos llaman a eso la buena conciencia, es decir, la gente que cree que buena conciencia, pero la buena conciencia a veces es muy peligrosa. Los buenos somos más. Como les he dicho, si fuéramos más realmente este país sería otra cosa y no lo que tenemos. Mencionar cifras acá de pobreza, desempleo, de trabajo informal, de gente, toda esta pandemia nos desnudó la realidad de este país, la cantidad de gente aguantando hambre. ¿Sí? Ni siquiera nos hemos podido cuidar en términos de una cuarentena que se puede hacer porque la gente desde el principio de la primera semana ya no podía sobrevivir y la gente se fue volcando a las calles. Un sistema de salud perverso y pervertido por muchos años de malas políticas, de corrupción y todo lo demás. ¿Alguien alzó la mano? Es que a veces me aparecen ahí cositas y yo como a veces cierro los ojos para hablar. Por lo tanto, hay que mirar cuál es nuestra lealtad. Sí, Rogelio. Dale. Juan, definitivamente no quería interrumpirlo porque es que todo esto que está diciendo usted es fuerte, es muy asimilarlo y todas esas cosas, porque seguramente todos nos estamos dando cuenta que hacemos parte de todas estas cosas y que de pronto también nos hemos creído en algún momento como por el hecho de que comulgamos, hacemos el rosario y todo eso, pues, no, pues, y sin ir muy lejos, yo, por ejemplo, estuve en un seminario de Emaús, que ustedes saben que Emaús es 100% testimonial, y veía personas que hicieron unos testimonios ese día y yo decía, Dios mío, pero yo por qué estoy aquí oyendo estos testimonios y yo no he sido así de malo. Imagínense la estupidez y lo absurdo. Pero uniéndonos un poquito con el tema de lo que le pasa y lo que le está pasando allá a espaldas de sus ventanas, de toda esa gente que está ahí afuera, sí, pidiendo que le ayuden para comprar algún elemento y todas esas cosas, y el temor a esa inseguridad que tenemos, actuar seguramente como estamos pensando, el caso de los venezolanos y todas esas cosas que dice uno, las pandillas, sí, todo esto, y que el solo hecho de que me tumben, de que una persona me está pidiendo limosna con un niño, pero es para comprarse droga y todas esas cosas. ¿Qué deberíamos nosotros, por ejemplo, lanzarnos a actuar definitivamente como debe ser o tener todas esas prevenciones y todo eso? Porque de pronto no las tenemos y ¡pum! Preciso, ese día entonces me acogieron y me atracaron. Sí. Todo ese complique es porque usted está desnudando toda esa parte y uno piensa, bueno, ¿y qué voy a hacer a partir de hoy con ese compromiso de ver a Dios en todo y en todos y en todo lugar y en toda cosa? Entonces lo dejo con esa inquietud y gracias por su respuesta. Es muy interesante. Yo pienso, claro, yo estoy buscando, digamos que siempre que uno baja a la oscuridad o al desierto se encuentra con esa pregunta. Y toda esta, es que no quiero decir la palabra, hombre, ¿me permiten decir una palabrilla? Sí. Sí, toda esta mierda que yo veo en mí y en este mundo, entonces, ¿qué? ¿Me quedo aquí llorando, me revuelco en ella? ¿Qué hago? Yo sé que esa pregunta me viene al punto porque ahí es donde el punto donde vamos a llegar para mostrar y quiero que lo hagamos admirando la humanidad profunda, la inteligencia y la fuerza de ese hombre llamado Jesús. Porque ahí viene el punto y ahí viene también con la pregunta que han hecho antes. ¿Sí? Claro, nosotros por un lado tenemos una fuerza que nos llega a ser leales con ese sistema social, con ese orden social excluyente, ¿sí? E incluso nos define como buenos, porque claro,
todos los que estamos sentados acá, porque lo que tú dices para ti, yo cada vez que lo hablo, me cae a mí. No soy de ustedes y yo, no, eso me cae, por eso les he puesto ejemplos de mí, ¿cierto? Bueno, vea usted, no. No escuchamos y se fue la imagen. Aló, aló, se perdió sonido, sonido.
Sí. Hola, volví. ¿Me escuchan? Señor, sí, señor, ya lo Sí, veo. señor, bienvenido. Oh, gracias, es que nos cortaron el internet aquí, el router para el Wi-Fi, está todo y creo que es no es pues desde aquí de la casa, sino del coso, entonces me tocó conectarlo por el Wi-Fi del celular. Intentemos que no corre tan bien y si en algún momento tengo que apagar la cámara porque no me están escuchando, me dicen y apago la cámara, ¿vale? Entonces, se me fue la paloma, pero yo estaba diciendo que había una lealtad a un sistema social, a un orden social determinado, hablábamos como el marco social del fariseo, que define lo que es bueno incluido y lo que es malo excluido, y que ve eso que es bueno, y que nos dicen que somos buenos y que somos personas de bien y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Como ya se dieron cuenta, pues ahí están otra vez las ventas y demás, pero no puedo cerrar para que la señal del celular me llegue mejor. No importa si este sistema es opresor, explotador, violento y excluyente. Y hablaba de Jesús en Juan 8, 1, 10. Voy a leerlo y después vamos a hacer el análisis de acuerdo a lo que yo les decía ahora de René Girard. En el análisis que hace ¿qué hacemos entonces con el violador, con el asesino? ¿Qué hacemos ahí? ¿Sí? ¿Qué hacemos con todas esas circunstancias? Lo primero sería entender esas circunstancias. ¿De dónde proviene un asesino? ¿De dónde proviene un violador? Si proviene solamente de su maldad interna o si hay también un orden social que posibilita que eso pase. Es parte de lo que tendríamos que preguntarnos. Pero además, ¿qué acciones tener para poder transformar esto? Esto es muy bello porque hay toda una acción transformadora de Jesús, del orden social y del sujeto que estaba cometiendo el mal, porque Jesús nunca dice que la mujer estuviera actuando maravillosamente. No, también le reconoce que ella no estaba actuando bien, pero es la forma como actúa. Dice, Jesús se fue al monte de los olivos, pero de madrugada se presentó otro. El pueblo acudía a él. Entonces se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevan una mujer sorprendida en adulterio, la ponen en medio y le dicen, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a... Hola, ¿me escuchan? La palabra que más Hola, repito sí, yo señor. desde aquí. ¿Me escuchan? ¿No se les cortó? Ahora sí, se oye. Bueno, No se perfecto. desconectó. Ahora sí se oye. Sí, dice que la calidad del video es mala, entonces lo siento, voy a tener que apagar el video porque como estoy con el celular, no le da tanta fuerza, no tiene tantas gigas para transmitir el video. Entonces voy a seguir. Aquel de vosotros que no, pero Jesús no, a ver. Moisés nos mandó en la ley a apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle y tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, aquel que de vosotros esté sin pecado,
que le arroje la primera piedra. Inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, y se quedó solo Jesús con la mujer que seguía en medio. Incorporándose, Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió: nadie, Señor. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete, y en adelante no peques más. Me parece muy importante que podamos reflexionar sobre esto poniéndolo en el contexto histórico. René Girard nos dice que esto de la ley mosaica venía del código, es anterior a Moisés, del código Hammurabi, donde se autorizaba a las comunidades, cuando había un delito, a lapidar a la persona que cometía ese delito, ese crimen o ese acto no permitido por la ley. Y era una cosa normal, por lo menos en esa cultura semita, en el Medio Oriente, en ese momento histórico. Entonces lo normal era eso, o sea, alguien era traído a la comunidad porque había robado, había hecho algo ilícito, un adulterio era algo ilícito, un pecado muy grave, una falta muy grave en ese contexto cultural, y merecía ser lapidado. Pero eran sociedades que eran sociedades semirurales, eran pequeños pueblos como una vereda hoy en día, donde no hay un juez, no hay alguien como en las ciudades donde sí había los gobernantes y había jueces que podían juzgar, y pues obviamente no se podía quedar esperando hasta que fuera un juez, porque no tenemos como las facilidades de conectividad que tenemos ahora, ni mucho menos, ni de transporte, ni nada de eso. Entonces, claro, la comunidad en situ juzgaba y condenaba. Estoy hablando del marco social, ¿cierto? ¿Cómo lo hacían? Para dar autorización a esa lapidación. La cuestión era que la comunidad tenía elegidos a un varón muy probo. La palabra probo significa sin mancha, muy puro, reconocido por todos como un hombre de bien, comillas, un hombre muy bueno, que hacía como testigo. ¿Testigo ante quién? Si el gobernante podía llegar y decir, vea, ¿por qué mataron a tal en esta comunidad? Cosa que pocas veces sucedía, pero digamos que era el sistema legal de la época. Ese varón probo, con el respaldo de la comunidad, daba fe, como si fuera una especie de juez, de que ese castigo que se había hecho era justo. Ese varón probo tenía dos responsabilidades. Uno, tirar la primera piedra. Bastaba con que tirara la primera piedra y ya los demás hacían, porque era el que asumía ante la justicia, ante Dios y ante la ley la responsabilidad del castigo. Y el segundo elemento, los demás ponían delante de sus pies sus mantos porque estaban bajo su autorización. Esa imagen la vemos también y muy gráfica en la lapidación de Esteban. Como ustedes saben, Esteban, escogido por esa multitud, es llevado a ese descampado donde lo llevan, y cuando es acusado de blasfemia y dicen merece la muerte y hay que lapidarlo, dice que había un varón probo llamado Saulo de Tarso, delante del cual los hombres pusieron sus mantos delante de él, porque era el responsable, quien asumía la responsabilidad jurídica, por decirlo de alguna manera, judicial, por decirlo en palabras jurídica y judicial no aplican a ese contexto, pero es para que ustedes me puedan comprender de esa situación. Todos conocemos esa historia del martirio de Esteban. Y ahí está la sagacidad y la profundidad y el cambio sociocultural que propone Jesús.
Porque Jesús, que conocía esa tradición, dice, muy bien, el que sea más probo de ustedes, asuma la responsabilidad. El que sea más limpio de corazón, más puro de ustedes, es más bueno. Es decir, el que tiene que tirar la primera piedra, asuma la responsabilidad. Y es una belleza. A mí me conmueve hasta las entrañas ese texto. Porque más allá de la misericordia de Jesús está su orden social. Como una transformación personal pasa también por una transformación social. Todos, empezando por los más ancianos, se fueron retirando. No había ninguno que tuviera la autoridad moral de condenarla. Y lo más hermoso de Jesús, reconociéndose humano, es que dice, yo tampoco te condeno, es decir, tampoco tendría o tampoco tengo la autoridad moral de condenarte. Es porque es reconocer su humanidad, es decir, yo también tengo sombra, y esa sombra, si me venciera, sería otra cosa. Yo también he sido tentado. No puedo decir que soy bueno, como se lo dice al joven cuando se le acerca y le dice, maestro bueno, él dice, no me llames bueno porque bueno solo hay uno. Pero no es ingenuo. Él le dice, tranquila mamita, váyase allá con el otro, con el señor con que usted estaba, no pasa nada, no hay problema, que es algo muy de esta cultura ahora, todo vale y todo, pues no pasa nada. Así dicen incluso los muchachos, no pasa nada. No, le dice, vete en paz y no peques más. Es decir, si le está llamando a un cambio de conciencia también allí. Por eso esta diapositiva termina diciendo, somos humus. De humus, que significa tierra, la palabra humano, y viene la palabra humildad. Teresa de Jesús decía que humildad es andar en verdad. Y algunas situaciones históricas, desafortunadamente, la hicieron los buenos de turno. Los que mataron a Jesús fueron los buenos de turno, no los ladrones, no las prostitutas, fueron los sacerdotes, los fariseos y los escribas, la gente de bien. El error histórico que no hemos podido superar en nuestra iglesia, la Inquisición. Mucho a los estudiantes cuando piensan en la Inquisición y cuando se refieren a ella con odio, yo les digo, sí, una cosa horrible, pero piensen, los inquisidores no son los perversos matones que ustedes piensan, eran hombres probos y se escogían entre gente muy buena, muy virtuosa, de la iglesia para poderlo hacer. Los nazis, los pintan a los nazis como unos psicópatas. No, no eran psicópatas. Hannah Arendt escribió un libro que se llama Eichmann en Jerusalén, un ensayo sobre la banalidad del mal, donde mostraba cómo un hombre común y corriente como Eichmann terminó siendo el artífice del holocausto, porque era, digámoslo así, el gerente. Él era el logista principal, era el organizador de la empresa, pero nunca en su vida había matado a una sola persona, él solito. Nunca en su vida había utilizado su arma. Así se debe. Ni siquiera a los judíos. No se consideraba del todo antisemita. Pero cumpliendo órdenes y trabajando para ese orden social, fue uno de los principales artífices. Cualquiera puede decir, es que si no lo hace él, lo hace otro. Sí, pero yo tranquilamente puedo decir desde mi conciencia, no en mi nombre. Yo no lo hago. Hay una película que se llama Bowling for Columbine, que se la cito allí, donde el Michael Moore, que es el director, hace todo un juego con el uso de armas en Estados Unidos a raíz de las masacres en las escuelas que hay allá,
y en todo el movimiento pues, que hay para que en Estados Unidos se prohíba la libre venta y compra de armas, y hace un parangón entre esa libre venta y compra de armas, fábrica de armas de destrucción masiva que pueden destruir incluso el planeta. Y uno puede trabajar en una fábrica de armas de destrucción masiva y pensar que es un hombre. O los 7.500.000, 8 millones ya de desplazados, las hectáreas robadas que les decía, nuestra oposición a construir la paz como camino de inclusión al enemigo. Yo trabajo en una investigación que se llama Barreras Psicosociales para la Paz, años tratando de comprender por qué este país, diciendo que quiere la paz, es una paradoja muy difícil de comprender, y que muchas naciones y muchos científicos sociales en el mundo incluso nos han preguntado. Yo tengo amigos en España, en Italia, en Francia, y le preguntan a uno, pero ¿qué pasó allá? Y dijimos, vamos a intentarlo comprender. Estamos en esa investigación, pero si me pongo a hablar de ella no acabo. O nuestra cultura del vivo vi del bobo y de la no conciencia del otro, porque me le meto a la fila, lo cierro en el carro, lo insulto, le hago trampa, no le devuelvo lo que es, todo ese tipo de prácticas que tenemos en lo cotidiano, pero después vamos, como hemos dicho, después vamos a misa, rezamos los rosarios y decimos que somos gente de bien. ¿Sí? Ya hablábamos del consumismo hace un rato y el modelo de desarrollo que destruye la vida, de lo que hablaba el Papa en la Laudato Si. O cuando en la familia o en la comunidad excluimos y separamos y juzgamos y eliminamos al otro o al diferente. Así pues, desde la psicología profunda, Jung afirma que construimos nuestra personalidad y psiquismo montando un ego. Ya vimos eso qué significa. Este recoge la identidad social, la máscara que nos ponemos para ser aceptados socialmente, evoca el mí. Lacan habla de otro psicoanalista que habla del estadio del espejo, donde simplemente no nos vemos, y cuando decimos yo, lo que estamos diciendo es afirmar lo que papá y mamá han dicho de nosotros y ellos como portadores de la sociedad. Una buena conciencia que emerge como si fuéramos nosotros y en buena medida lo somos. La producción de un orden social donde me hago otro, quiero parecerme, quiero pertenecer, identificarme, el que no deja a su padre, por eso Jesús dice, que en el sentido profundo de esa frase, porque no necesariamente es que yo me vaya de la casa y todo esto, que literalmente también puede ser, pero es el que no deja a su padre y a su madre, es decir, el que no es capaz de ir más allá de lo que su orden social le presenta, ¿sí? Y para seguir a Jesús hay que ir más allá de ese orden social, que no está afuera, sino que me habita, pero que deja por fuera dimensiones fundamentales de la propia singularidad y desconoce aspectos realmente arquetípicos de esa sociedad en lo inconsciente, la sombra. Pero la sombra nos habita y nos actúa a pesar del ego, a pesar de esa parte de nosotros, y por eso decimos con el apóstol Pablo, ¿por qué hago el mal que no quiero? Ahora, el primer paso para poderlo ver y en ese conocimiento propio y empezarlo a transformar es verlo. ¿Y dónde lo vemos? Volvemos a la relación del esposo y la esposa, en la relación, en la confrontación cara a cara con los otros, porque los otros nos devuelven una imagen. Mire. Los iguales, pero esos otros son diversos. ¿Sí? El diferente. Porque el igual confirma el ego, el mí. ¿Sí? Convencional y de lo normal. Pero el diferente, el diverso, me pone ese espejo. ¿Sí? Y esto se evidencia cuando entramos en las profundas. Cuando entra un papel profundo, cuando entra una comunidad, sí que le toca, cuando entra a una amistad del alma, con hondura y aparece o un posible espejo. Por lo tanto, ahí vamos a empezar a mostrar los caminos. El camino de crecimiento humano y de la madurez psíquica pasa entonces por la construcción del sí mismo, de la singularidad y de la individuación, atreviéndose a hacer el propio camino e incluso pagando el precio de la diferencia
y de hacerlo distinto y aparecer desleal con su tribu, familia. Esa fue la manera de Jesús. Fue desleal con su tribu, familia y pagó el precio. Y les pongo un texto que es un texto que muchas veces no tomamos conciencia de él. Les voy a leer el de Marcos, que es, como les he dicho, me suele gustar mucho por ser el más antiguo. Marcos 3:20. Dice que él nombra a los apóstoles y todo esto. Y dice sus parientes le buscan. Entonces, está en casa, se aglomera otra vez la muchedumbre de modo que no podían comer. Se enteraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de él, pues decían, está fuera de sí. ¿Qué significa fuera de sí? ¿Quién me responde? ¿Qué significa fuera de sí? Que no tiene conciencia. Descontrolado. ¿Qué más? Descontrolado. Que está loco. Parte de la familia de Jesús, como nos lo dice el texto, pensaba que estaba loco y se lo querían llevar otra vez. ¿Me están escuchando? Hola. Y lo echamos bien. Sí, señor. Sí, es que me muestra aquí que estaba molestando el audio, pero entonces, si molesta y me hace firma. Sí, me dice. escuchamos. Entonces, claro, hay una desleal, es decir, hay veces, para hacer eso, hay veces hay que hacer esa deslealtad. Ahorita cuando les decía yo lo de lo paisa, no es fácil, por ejemplo, para uno que ha tomado conciencia de eso, volver y venir a vivir en Medellín. Para mí fue muy difícil, por todo lo que uno ve, incluso en la propia familia, y tener muchas veces uno que o callar o tener que decir, mira, yo eso no lo comparto. Para poner un ejemplo sencillo de la vida cotidiana, es decir, pero en términos de lo más profundo, esa lealtad pasa cuando Jesús dice, mira, es que no he venido a traer paz, he venido a traer, porque la hermana se pondrá contra la madre contra la... Quiere significar eso. Es decir, si tú tomas una decisión del camino profundo, te va a tocar empezar a cuestionar cosas que antes consideradas normales. Yo creo que ustedes tendrán seguramente muchos ejemplos de eso que lo habrán vivido en su propia historia. Entonces ese camino implica un conocimiento propio y para hacerlo el Espíritu nos conduce al desierto, a la noche, al crisol, de que ya estamos cerrando el círculo y esto implica rupturas con ese ego mí que ya vimos ahí y con esa tribu familia. Eso duele, es la crisis y exige una elección. Ser leales a la tribu familia, a ese orden social o seguir el camino del Espíritu que conduce al desierto y nos compromete con el reino. El centro de la predicación de Jesús es el reino de Dios. ¿Y qué era para Jesús el reino de Dios? Ya lo voy a decir enseguida con algunas de estas cosas. Entonces el camino del Espíritu no es buscar a Dios. Según varias tradiciones místicas y de la psicología profunda, no es buscar a Dios, o por lo menos no es solamente eso. Es paradójico. No es el camino de Dios ni los caminos del Señor, donde se supone que hago el bien, hago oración y me comprometo con los mandamientos, con los sacramentos, porque puede ser la reproducción de un orden social que necesita ser trascendido, como lo planteó Jesús o Juan de la Cruz en su vida del Monte Carmelo, cuando dice nada, 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 y le va diciendo a Ana de San Bartolomé, que es a la monja a la que le dirige el libro, usted rompa con esto, hasta que se quede solo con él. No son las formas, las prácticas religiosas, no es en el templo, como lo propone Mateo 25 o Juan 4, ¿sí? Juan 4 es el pasaje de la Samaritana. Yo en mi cuarto de oración aquí tengo el pasaje de la Samaritana por eso, porque me recuerda que no es ni en Jerusalén, ni en el monte Garizim,
sino en espíritu y en verdad. El templo, las prácticas son mediaciones, formas a través de las cuales la comunidad se congrega, se encuentra, celebra, sacramentaliza una experiencia. Pero el fondo es la experiencia. Lo otro es la sacramentalización, la comunicación, la comunión de esa experiencia. Divulgamos porque conocemos esa experiencia. Nos hacemos comunidad en esa experiencia. Sin esa experiencia, aunque vamos y comamos el pan, dice San Pablo, ese pan se convierte en maldición para nosotros si no estamos en esa experiencia. Se comulga la experiencia, se comparte la experiencia. Entonces no es buscar a Dios porque Dios siempre está aquí, todo en todo, siempre está en mí y en ti. No lo buscamos ni lo encontramos con todos los quehaceres que hacemos, porque eso son cosas para nosotros, para nuestra formación, para nuestro crecimiento, para compartir en la comunidad. Dice San Juan de la Cruz de una forma muy bella, es el quien nos busca. Si el ama busca a su amado a ella, es el quien nos encuentra y por eso nos conduce según el Espíritu al desierto, a la noche, ante nuestra propia sombra. Así la luz nos pone de cara a nuestra oscuridad y por allí va el camino. Y eso casi siempre implica los otros, es decir, esos otros que sufren lo otro y lo totalmente otro. Hay una imagen falsa de la espiritualidad muy difundida, que seguramente ustedes han visto ahorita que me preguntaban por el espiritismo, y yo les decía eso de la espiritualidad del éxito y la felicidad, que implica placidez, tranquilidad, como una ataraxia que decían los estoicos, yo estoy aquí y nada me conmueve y nada me mueve. Porque la espiritualidad de Jesús no es nada me conmueve ni nada me mueve, sino todo me toca a lo profundo y como me toca a lo profundo actúo. La palabra es esplacnizomai, que creo que va a aparecer ahorita, que nosotros traducimos por misericordia, pero que significa conmoción desde las entrañas. No es esa espiritualidad, esas son otras espiritualidades de la nueva era, donde no hay conflicto ni lucha, donde hay un camino de triunfo y de éxito, llega el éxito, sé lo máximo, como si estuviéramos en el seno materno o en el huevo, y sin conflictos. El peace and love de los hippies, ¿sí? Todos sonreímos y somos felices. Todo bien como el de Valderrama. Una mermelada de arequipe de la felicidad eterna y la reconciliación perpetua, pero que no es humana y mucho menos divina, porque la ausencia de fracaso, dolor y derrota, ¿sí? Bendita crisis, decía el Papa ayer. Bendita cruz. O, ahorita alguien me lo puso así, en el cántico, en el pregón pascual catecumenal y en el pregón pascual. Es que se me está escapando. ¿Sí? O feliz noche. ¿Sí? Hablando de la cruz. O feliz noche, dice el pregón pascual. Esa espiritualidad desde arriba, acomodada, promovida en la nueva era, en el coaching, en algunas sectas evangélicas y otras formas religiosas, ese éxito y felicidad, de aparente normalidad y de buena conciencia, puede terminar siendo la ideología de los que mataron a Jesús, del fariseo, de los buenos de turno. Así, según Hansel Grun, como lo decía ahorita, descender es ascender. Conocimiento propio, crisis, noche, pasar por el crisor, el dolor, la mutación y el cambio, el desprendimiento, la metamorfosis y la metanoia, la lealtad con el ego y la tribu y la familia. Cuando digo la familia no es en el afecto y querer a los hijos y todo eso, sino con esos órdenes sociales. No sufrimiento, puesto que este viene por el apego, tampoco no es sufrimiento. No es buscar el sufrimiento ni el ascéticamente el dolor, como en algún momento se llegó a creer en la espiritualidad. ¿Sí? No es eso, sino que eso la vida misma lo trae, y eso es un crisol de aprendizaje.
Entonces en ella deconstruimos esa identidad social, me construyo y me reconstruyo. Por eso decía construcción social de lo humano. Es un proceso constante de construirme y reconstruir. ¿Sí? Siendo consciente de esa identidad, de esa injusticia, de esa opresión, ¿sí? Implica arrancar carne de la carne, de la sangre, y por eso duele. Sentarse a rezar y pedir que Dios venga es fácil. Cumplir ritos y una rutina espiritual es fácil, pero despojarse de ese mi yo para recrearme, para que el verbo se encarne y me comprometa con el reino de Dios, reino de justicia y de paz en un mundo injusto y violento, es un arduo camino. Es la crisálida, la noche, el desierto, el crisol, la cruz y la muerte. Oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor, fue lo que me escribió ahorita uno de ustedes y que dice catecumenal. Oh feliz noche. Así pues, ante el espejo fragmentado, cuando completo que me habitan esos demonios que no están afuera sino dentro de mí, que he sido en algunos casos cómplice de sistemas injustos, de opresión, violencia, explotación, exclusión y destrucción, cuando se rompe la mirada complaciente que me devuelve ese espejo y al fin comprendo que el mal que veo en el otro es el que me habita a mí, por eso no puedo tirar la primera piedra, que el sistema de injusticia, corrupción y violencia no está fuera de mí, sino también adentro. Entonces me reconcilio con mi sombra, con mis demonios, los acojo, los acepto y los transformo. Me hago amigo de ellos. Esto es una cosa muy fuerte, yo sé. Y al hacerlo me reconcilio conmigo, con los demás y con Dios. Veo mi humus. Humildad es andar en verdad, decía Santa Teresa. Y por eso a mí me encanta la imagen arquetípica de Miguel Arcángel. Miguel Arcángel no mata a Satanás. Si ustedes ven, no, Satanás está vivo en la imagen, solo lo domina. La imagen de la Virgen, ella pisa a la serpiente, no la mata, la domina. Son dos imágenes arquetípicas tan bellas que nos devuelven esto que les estoy compartiendo. Así pues es una paradoja porque cuando desciendo, asciendo. Estos personajes paradigmáticos que hemos estado trayendo hoy nos lo han traído. Me hago pedazos cuando se rompe el espejo, se destructura lo ordenado, me puedo incluso en el fracaso, en la derrota, en el humus, en la tierra, y sin embargo es cuando estamos cerca del camino iniciático. Cuando luego tenemos la capacidad de vernos en verdad, en humildad y reconocernos, estamos ya en el camino. Vemos y sentimos al otro con las entrañas. Es Agnisomai, que estoy seguro que ustedes lo han visto en este curso o en algún otro, ¿sí? Que es una palabra que no hemos podido traducir al castellano y a las lenguas contemporáneas porque es que se le conmuevan a uno las entrañas y el corazón y todo para no quedarse quieto sino actuar. Jesús, eso es lo que les iba a decir y les iba a contar. Los discípulos de Juan el Bautista y Juan el Bautista mismo dudan en algún momento, así lo pone el Evangelio. Juan está preso, nadie lo libera, sus discípulos están desorientados y Juan les dice, ¿por qué no van y le preguntan a ese que yo bauticé si es él o tenemos que esperar a otro? Y claro, Juan, como hijo de su tiempo, también estaba esperando un Mesías, pues que los liberara no solo espiritualmente, sino también políticamente. Y es muy probable que ese sea el sentido del texto. Juan va y les dice, los discípulos van donde Jesús, se encuentran con Jesús, hacen la pregunta, Maestro, nos dice Juan que si eres tú o tenemos que esperar a otros. Jesús no les responde, sino que lo deja con él 2 o 3 días y texto que sepa curar ciegos, sordos, paralíticos y mudos. Después de los 3 días les dice, vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. Y díganle que el reino de Dios ya está aquí.
que el reino de Dios ya está aquí. Ya está aquí. ¿En dónde? Cuando Él curó, sanó, liberó de los demonios, ya está aquí. Entonces, cuando me preguntan, ¿dónde está? Cuando empezamos a actuar nosotros con esplagnisomai, con compasión, con misericordia. Cuando empezamos a transformar ese orden social desde la vida cotidiana y pasando, si la vida nos lo permite, a otro tipo de espacios. Cuando somos actores de ese orden. Y eso no pasa por hacer una revolución armada, ni mucho menos, sino por sanar, por curar, por liberar el dolor de tanta gente. Y hacer posible que eso sea posible en mi orden social. Comprometerme con ese cambio y con esa transformación. En el fondo, el Hijo pródigo y el Padre misericordioso podemos ser todos en esta lógica. El Hijo menor, el Padre y el hermano mayor nos habitan, son arquetipos del alma que interactúa en nuestro ser. El Hijo pródigo, entonces, de acuerdo a lo que hemos ido diciendo, actúa la sombra, nuestra oscuridad, la carne, como nos dice, no voy a dejar de hacer el bien que no quiero, el aguijón de la carne, aquel que nos muestra la debilidad y ante la cual la gracia nos basta, porque su fuerza se manifiesta en nuestra debilidad. Ahí está el texto que les decía, 2 Corintios 12, 7, 9. Somos el hermano mayor que permanecemos al lado del Padre, o sea, todos están en nosotros, porque nos creemos muy buenos, porque no hemos sido capaces de hacer nada más allá por miedo. Por eso sentimos rabia y envidia de la misericordia y pensamos que el hijo menor se le debe castigar. Nos damos palo, nos culpamos. El hermano mayor es también nuestra buena conciencia. Pero la buena noticia es que también podemos ser o somos el misericordioso. Acogernos en el dolor, amarnos en la derrota, darnos una mano para levantarnos en la caída y obviamente a los demás y a nuestros seres queridos, abrazarnos en medio de nuestro fango, confiar en nosotros mismos en medio del fracaso. Una parte de nuestro ser que se abaja, acoge y no juzga, ni a nosotros mismos ni a los demás, y nos llena de esperanza aún en medio de la oscuridad y el peor desierto. Eso es la esplagnisomai. Eso es lo que movió a Jesús, la palabra que más fuertemente se repite en el Nuevo Testamento para referirse a Jesús, esplagnisomai. Esa es la imagen. Hijo, el padre y el hermano, que es el que está detrás mirando así con recelo. Así. En 2 movimientos, nuestra lección nos permite entonces leer también la realidad, la historia y reconocer la palabra de Dios allí. Nuestra meditación nos permite tomar conciencia de cómo reproduzco órdenes sociales de dominación, pero también la gracia, la luz que me habita. La oración me permite aceptar y reconocer en confianza y silencio para ver y escuchar lo que hay en mí y lo que me viene de Él. La contemplación es la luz de Dios que evidencia mi sombra y muestra que hay algo más grande que el ego y que nos tumba de esa buena imagen y esa buena conciencia y nos permite ver en profundidad lo que somos y el camino que vamos dando. Y la acción y la transformación son acciones transformadoras sobre sí y sobre ese orden social. Así, esa solidaridad y encuentro profundo es también un encuentro profundo con lo otro y con el otro, con la comunidad como lugar privilegiado, porque no es un proceso solipsista, con los otros y las otras que fragmentan nuestro espejo narcisista. Esos otros y otras en el Evangelio es muy fuerte cuando nos dice que es principalmente el excluido, el pobre y la víctima. Las prostitutas, los ladrones, los niños, las mujeres excluidas de ese tiempo, los enfermos, los leprosos. ¿Cuáles son los leprosos de hoy? Eso nos permite evidenciar la sombra y nos muestran esa otra cara que no queremos ver. Esto nos obliga a leerlos y a tomar conciencia
la luz y la sombra al mismo tiempo. Actuar y transformarme, transformar mis relaciones en un proceso vital siempre abierto. Y eso me lleva a comprometerme también con la transformación de órdenes sociales injustos, a trabajar por la paz, por la justicia, por los pobres, por los enfermos, cada uno según su llamado, cada uno según su proceso. Así, nuestro descenso como escenario privilegiado para ver me permite reconstruir mi ser. Va siendo entonces un proceso de transformación permanente, de renovación continua como una espiral. Nos conectamos con el vivir-morir, con vivir la vida, donde todo fluye y todo se ilumina. Emerge el espíritu de la carne, se diviniza lo humano, porque en este proceso ha estado fluyendo Dios. Dios en mí, Dios con nosotros, el Emanuel, que se hace presente cuando esa esplagnizomae, que significa que Dios se hace tripa, se hace amor en nosotros. Ese misterio de la encarnación, cuando somos habitados por el Verbo, por el Espíritu, que implica ahora sí el movimiento ascendente que no deja de ser espiral. La espiral es una de las manifestaciones hermosas de la vida y lo encontramos desde el ADN, moléculas pequeñísimas, hasta las grandes galaxias y el universo, como lo verán en la siguiente diapositiva. Ahí está la espiral y Dios manifestándose. En esa espiral de crecimiento y de ir y volver, de construir, reconstruir, en ese mirar el espejo, verlo, y en ese actuar misericordioso, amor, como dice la oración de Francisco. Señor, hazme un instrumento de tu paz, que donde haya odio lleve yo amor, donde haya injuria perdón, donde haya duda fe, donde haya desesperación esperanza, donde haya sombra luz, donde haya tristeza alegría. Oh divino Maestro, permíteme que no busque ser consolado sino consolar, amado sino amar, que no busque ser perdonado sino perdonar, porque dando es como recibo, perdonando es como tú me perdonas, y muriendo en ti, es decir, descendiendo, yendo a ver esta sombra, nazco a la vida eterna. Amén. Bienaventurados los que trabajan por la paz y la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Quisiera escuchar sus comentarios, preguntas, si alguna de las preguntas quedó sin resolver, que hagamos un pequeño de finalizar. Juan, muchas gracias. Sí. La verdad, extraordinaria la conferencia, nos deja bastantes cosas para trabajar, para pensar, para reconstruir. Y pues seguramente surgirán muchas preguntas más de las que tenemos, pero pues ya el tiempo se acabó. Entonces, inmensamente agradecido si nos deja el correo, y al padre Jorge Suret, que nos prometió el poder tener la conferencia para volver a mirar todo el material que hoy utilizamos acá. De parte mía, un agradecimiento muy grande, Juan. No, con mucho gusto. Yo quisiera aquí, antes de irnos, algo que está diciendo acá José Alberto que me parece muy bello, dice: cómo vivir y no afectar, no acaparar más de lo que necesitamos, distribuir lo justo. Todos tenemos derecho a vivir y existir, no solo yo. Todos iguales de Dios, equidad. Pero para obtener cada cosa, no como un regalo, sino el costo es proporcional a dar lo material y lo no material cada uno.
lo que esté a nuestro alcance, de acuerdo a los dones y lo que poseemos que cada quien tiene. Si no lo hago, no recibo. Los animales cazan y comen hasta saciarse y no matan más, solo vuelven a tener hambre. Eso es muy bello, y así es. Todo lo material en vida es limitado. Lo fundamental de nuestra existencia, lo espiritual en el amor, es inagotable. Yo también les agradezco mucho y bueno, esto que sea... Alguien alzó la mano. Luis María, sí, le doy la palabra. Yo me puedo... Sí, doctor Juan David, por favor, Sí. su apellido, Juan David Villa Gómez. Villa Gómez. Muy Así amable es. la conferencia, estamos muy agradecidos. Doctor Juan David, Charlie conferencia también. y como Sí, muchas abogada, gracias. el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Para mí todo lo que se está viendo en el país es fruto de una sociedad de cuello blanco que es corrupta y que la gente humilde, desgraciadamente, por salir de la pobreza, también llega a hacer cosas indebidas. Tiene mucho que ver con eso, sí. Charlie número 7 ya va, ¿Ya? que está alzando la mano. Sí, ¿Me escuchas? sí, te ¿Me escucho. escuchas, Juan? Sí, te escucho. Qué pena. Bueno, yo, perdóname, pero alcancé a estar apenas en la mitad de la conferencia por Sí, problemas. Pero sí, pues sí, primero agradecerte porque como que revive mucho este tema de la parte oscura que somos cada uno, ¿sí? De todo sí, el pecado original, de alguna forma, que es lo que hablamos los católicos, ¿cierto? sí, Entonces, pues eso sí es evidente. Y yo digo que eso se ve en el entorno, en todo lo que uno vive, en el sistema, en todo es así. Esa hipocresía de que los malos son los otros y el bueno soy yo, ¿sí? Esa hipocresía de que en un noticiero lo único que hace es juzgar y mostrar los pecados de los otros y escandalizar, ¿sí? Y sacar el sí, escándalo, siendo tan poco conscientes de que nosotros también podemos mañana estar haciendo lo mismo a quien estamos juzgando, ¿sí? Y a quien estamos así es, condenando. así es. Entonces, lo que yo quiero decir ahí, o lo que yo quiero, la inquietud que yo tengo es, definitivamente uno busca la espiritualidad y la tiene que buscar a través de una religión, pregunta. Sí, Segundo, la tiene que buscar a través de una doctrina, ¿sí? Porque si yo no tengo una doctrina y no sé qué es lo que está bien hecho y qué es lo que está mal hecho y hacia dónde es que yo realmente debo enfocarme para hacer lo que tú decías, la civilización del amor, pues tengo que tener algo en que creer, un horizonte que me diga a mí es este, ¿sí? Y la espiritualidad, pues no sé hasta qué punto, cuando se dice solo la espiritualidad, entonces quiere decir yo puedo ser budista, puedo ser de la nueva era, porque estoy hablando de espiritualidad, puedo hacer, y puedes caer en cantidad de engaños y en cantidad de cosas que no sean realmente la búsqueda de esa espiritualidad. Entonces lo que yo digo es que nosotros como católicos un poco reforzar más esa doctrina, reforzar un poco más qué es realmente lo que se construiría en la ciudad si fuéramos como orantes para que fuese el reino. Esa injusticia social que hay, esa pobreza, ese miedo que tú le tienes a un, o que le tenemos, porque otra vez le tengo el mismo miedo, a darle un abrazo a un miserito que esté por la calle. Eso de que juzgamos cuando damos la limosna. Y entonces yo le ayudo, pero este miserable lo que hace se lo va a tomar en, en droga o quién sabe qué cosa. Esos juicios, ¿sí?
pues pienso que no es lo que nos llevarían a buscar esa perfección, a hacer la espiritualidad. Porque lo que quiero decir, y creo que ha sido mucho el contenido, y por eso me gusta el tema que diste en la charla, es esa hipocresía que tenemos, de que somos buenos, pero realmente aquí en nuestro grupito, en nuestra gente, pero no en la palabra, en lo que dice el Señor de dale todos tus bienes a los pobres, sufre por los demás, ayuda sin mirar a quién. Una cantidad de cosas que es lo que no vivimos, sino simplemente escuchamos y somos pródigos. Yo estoy ahí en dar palabra, en dar catequesis, en decir, en hablar, pero muy bajitos en hechos. En alguna formación que yo recibía, decían, Colombia es muy católica, tremendamente católica. Y lo que tú dices del rosario y lo que hablábamos ahorita, lo que se ha hecho muchas veces aquí, de hacer un rosario, de pedirle a mi Dios esa piedad. Y esa piedad está bien, pero a veces inclusive la criticamos. Pero esa piedad debe manifestarse en obras también. En obras. Y eso me inquieta a mí, porque pues ese acercamiento que ahora estás pidiendo, yo vengo ahorita a una crisis muy fuerte en la parte de salud. Y estoy. Entonces, pues se da cuenta uno lo pobre que es, lo que es nada, que es nada, que es nada. Sin embargo, cree que es el que... Se nos cortó Charlie. Se nos cortó Charlie. Francisco. Bueno, Juan, aquí Francisco y Janet despidiéndose, muchas gracias. Pues quedamos en profunda reflexión, pero la cuestión es quedarse solo en reflexión, sino empezar a actuar, empezar a conocernos primero nosotros mismos y luego empezar a actuar. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, Charlie salió, desafortunadamente, y bueno, ustedes saben que tengo la conexión del celular que es muy inestable, por eso se va y viene, me desconecta a veces el video ella misma, pero bueno, yo estoy muy agradecido con ustedes por haberme permitido compartir esta reflexión, esta experiencia, y yo pues, o sea, para mí es como, yo hablo de una forma como yo quiero vivir la espiritualidad. Creo que, pues, al contrario de lo que estaba diciendo Charlie ahorita, no estoy proponiendo una espiritualidad de la nueva era, o sea, no cualquier espiritualidad, hablé muy claramente de una espiritualidad basada en Jesús, profundamente cristiana. Pero precisamente lo bonito de Jesús es que siempre va más allá de la doctrina, de la norma, de la ley, y lo pone todo en eso, a mí me gusta ese verbo, es splagchnizomai, la misericordia. Tienen la mano alzada Luis María y Noemí. Luis María y Noemí alzaron la mano, ¿cierto? Sí. Quiero saber si tú has escrito algún libro sobre desplazados. Sí, yo tengo varios libros. El que les mostró Jorge ahora, o les dijo, Recordar para Reconstruir, que es sobre los procesos de memoria de las mujeres del Oriente Antioqueño. Otro que se llama Nombrar lo Innombrable, que es Reconciliación desde la perspectiva de las víctimas. Esos dos libros y artículos sobre esos temas, sí. Hay uno que se llama No hubiera sido por Dios, nosotras ya nos hubiéramos muerto, que es sobre el perdón y la reconciliación en las mujeres del Oriente Antioqueño y toda su experiencia de fe. Lo que podemos hacer es que... ¿Cómo? A nombre del grupo, a que los pida y yo se los mando por el correo electrónico. Perfecto. Bueno, gracias, muy amable. Con mucho gusto.
Sí. Leonidas. Sí, muchas gracias. Pues la verdad el tema es bien, bien denso y me invita a reflexionar y a tal vez revisarme a mí mismo y, y llevarme a la acción, empezando por los que tengo más cerca de mí, porque si me pongo a pensar en todo ese macro, pues la verdad que es algo que me parece muy, muy, muy amplio, muy grande y, y como lo decían algunos de los asistentes, nosotros somos nada, ¿sí? Y entonces creo que me invita a empezar por mí mismo y por los que están a mi alrededor y tal vez obrando, obrando y no tanto predicando con palabra, sino con la acción. Le agradezco muchísimo y la verdad que queda en el ambiente una invitación a la reflexión. Gracias. Muchas gracias, Leonidas. Muchas gracias. A ti. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Una bendición. Que Dios nos bendiga, que nos acompañe y sobre todo que nos permita seguir creciendo en el amor, creciendo en la misericordia y en que realmente nuestras acciones, por lo menos en lo posible, puedan transparentar su acción y que seamos partícipes de la construcción del reino de Dios. Les agradezco a todos su bondad, el escucharme, las palabras bellas que me han escrito por el chat y que Dios los bendiga a todos y todas. Muchas gracias. Espero que en una otra ocasión nos veamos y si lo del libro me escriben y yo se los envío. Gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. En verdad muy bien. muy enriquecedor y muy orientador lo que nos compartió. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao para todos y todas. Bendiciones. Vamos a ir Gracias. desconectando. Que estén